Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este resumen del libro Introducción a la Doctrina Pentecostal. Este es un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Zenas Beckett. Es un placer compartirle esta enseñanza a mis hermanos y les animo para que se sigan esforzando en aprender más de la palabra del Señor. Recuerde que para sacar el mayor provecho de estos audios, pues lo recomendable es que lea también el libro Introducción a la Doctrina Pentecostal que ha sido escrito por Zenas Beckett. Y también les recuerdo que si todavía no lo hace, suscríbase al canal para que pueda recibir notificaciones para todos los futuros videos. Estamos todavía estudiando la unidad 4 de nuestro libro, la unidad 4 titulada La promesa de la sanidad divina. Hemos estado leyendo ya el capítulo anterior acerca de la enfermedad, de la muerte y de la respuesta de Dios. Veíamos cómo la enfermedad y la muerte son realidades causadas por el pecado. También aprendíamos que es importante reclamar la promesa de salud y de sanidad para nuestras vidas. En esta ocasión vamos a estar en el capítulo número 11 de nuestro libro, titulado El cumplimiento de la promesa de sanidad divina. Tenemos tres diferentes lecciones en este capítulo 11. La lección 11.1, titulada Sanidad para algo más que la salud física, empieza hablándonos acerca de la sanidad del cuerpo, del alma y del espíritu. El siguiente punto clave se titula La necesidad de la sanidad interior. También en esta lección estaremos estudiando las dinámicas de la mente y el cuerpo. Vamos a explicar cómo la mente afecta al cuerpo y cómo el abuso del cuerpo también puede afectar a la mente. En la lección 11.2 se titula La apropiación de nuestra sanidad. El primer tema clave de esta lección es la comunidad cristiana en la sanidad divina, y describiremos cómo el estar involucrado en la comunidad de la fe puede traer sanidad a nuestras vidas. El siguiente tema clave es fe debe ser la única fuente de sanidad, Jesucristo. El siguiente tema clave nos llevará a estudiar seguir el modelo bíblico para buscar la sanidad. También estaremos viendo cada uno de los pasos a seguir, por ejemplo, pedir el apoyo y ministerio de los líderes de la congregación local, humildemente esforzarse para la rectitud personal y también dar a Dios la oportunidad de sembrar fe a través del estudio y la aplicación personal de la palabra. La última lección, 11.3, titulada Cuando la sanidad no ocurre. Empezamos hablando acerca de la relación entre la muerte y la sanidad, con el tema clave titulado El cuerpo inmoral del creyente. El siguiente tema clave nos lleva a estudiar el compartir el amor de Dios, no el juicio. Vamos a describir la manera bíblica de tratar una oración por sanidad no contestada. Y también estaremos viendo el tema clave acerca de hacer frente a la oración sin respuesta. En la última parte de esta lección nos hablará de en espera de la sanidad, lo que tenemos que hacer mientras que la esperamos. Eso es lo que podemos esperar de todo este capítulo 11. Titulado El cumplimiento de la promesa de sanidad divina. Vamos con la lección 11.1, sanidad para algo más que la salud física. La sanidad, mis hermanos, fue una parte importante dentro del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Su poder para sanar fue una demostración de su autoridad para perdonar pecados. Esto lo vemos en Marcos 2, del 5 al 12. Si Dios no pudiera sanar, un área del dominio del pecado podría permanecer inconquistable. Pero en el Calvario, Cristo hizo la redención completa por todo individuo. El primer tema clave de la lección nos habla de la sanidad del cuerpo, alma y espíritu. Hay una división de pensar entre los teólogos en si la humanidad consiste en cuerpo, alma y espíritu o si solamente consiste de cuerpo y espíritu. Tricotomía y dicotomía. Y en un sentido nosotros podemos hablar de los aspectos físicos y no físicos de las personas. En ese caso el espíritu y el alma son lo mismo o ambos están incluidos en el término espíritu. Pero ya que la Biblia menciona los tres, no nos equivocamos al reconocer que la sanidad puede aplicarse tanto al cuerpo, al alma como al espíritu. Mire, primero, la salvación es una sanidad del alma. Los animales no tienen alma, aunque ellos tienen un elemento no físico que nosotros llamamos vida. Cada alma necesita una sanidad, una liberación del pecado. El Antiguo Testamento registra las palabras de Dios: el alma que pecare, esa morirá, en Ezequiel 18:4. Y en este versículo, alma simplemente significa persona. Pero cuando Jesús envió a los 12, Él les advirtió: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Y solamente Dios, no el diablo, puede destruir el alma y el cuerpo juntos. De nuevo, Satanás no puede destruir el alma y el cuerpo juntos. Él pudo hacerle a Job solamente lo que Dios le permitió. Así lo leemos en Job 1:12. Y Dios sabía que el alma de Job estaba segura. Isaías 8:13, mis hermanos, describe a Dios como el que debe ser temido en cuanto a nuestro destino eterno.
Dice ese versículo: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Ni Satán ni los que persiguen a los creyentes pueden penetrar la protección de Dios para con aquellos que le temen. Temer a Dios es hacer su voluntad en servicio obediente. El creyente teme a Dios, pero el pecador tiene miedo de él. Y Pablo expresa la acción de gracias de las almas que han sido sanadas o redimidas espiritualmente. En Efesios 2:1 y del 4 al 5 podemos leer: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros, mis hermanos, usamos los términos libertado, salvado, redimido, justificado y muchos otros que estudiamos en la unidad 1. Añada sanidad también a esa lista. ¡Qué maravilloso! Sanidad espiritual ocurre en el momento de la salvación. El siguiente tema clave de la lección nos ayuda a ver que hay una necesidad de sanidad interior. La mayoría de los cristianos entienden la sanidad espiritual en la salvación y la sanidad física del cuerpo. Pero hay otra sanidad o liberación que es frecuentemente descuidada. El creyente, mis hermanos, que sufre una esclavitud interna, puede sentir un dolor más grande que el de un sufrimiento físico. El tema de las emociones y sentimientos humanos ha recibido gran atención de los psicólogos, de los consejeros y de los psiquiatras. Aún los cristianos pueden ser las víctimas de temores anormales o estrés mental y emocional. Cristo desea sanar o disipar estas aflicciones a través de la aplicación de su obra redentora en el Calvario. Nuestra mente puede ser libre del temor devastador. De no ser así, se necesita la sanidad. La fuente del temor ciertamente no es Dios, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor propio y de buen juicio. Los cristianos que sufren de enfermedades físicas a veces necesitan dos sanidades. Ellos necesitan liberación del temor al que la enfermedad puede llevarlos si la sanidad no es recibida. El temor al confinamiento permanente, a una silla de ruedas o una cama, o el temor a la muerte después de recibir el diagnóstico final del doctor en una enfermedad terminal, puede ser reemplazado por una fe que reposa en la palabra de Dios y en su promesa de sanidad. Los cristianos también necesitan liberación de las cicatrices emocionales. Las presiones de las complejidades de la vida desde la niñez y a través de la edad adulta dejan a algunas personas emocionalmente enfermas e incapaces de enfrentar las demandas normales de las relaciones cotidianas. Dios dice al emocionalmente enfermo y a aquellos agobiados por las presiones diarias: yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Aún los recuerdos que yacen enterrados en su subconsciente pueden ser sanados por la obra del Espíritu Santo. El otro tema clave de esta lección es dinámicas de la mente y el cuerpo. Dios puede dar completa liberación de adicciones y otros pecados en el momento de la salvación, pero en algunos casos, aunque el pecador es perdonado y declarado justificado, los patrones de comportamiento arraigados vuelven como tentaciones fuertes. La lírica de la música popular y la pornografía en la internet pueden contaminar la mente y hasta enfermarla. Las relaciones románticas que comienzan con coqueteos aparentemente sanos pueden ir de mal en peor en una sociedad secular que anima a todos a aprovechar los placeres del momento. Los comportamientos ilícitos se convierten en hábitos que atan a una persona tan cruelmente como cualquier enfermedad física que incapacita. Los efectos del alcohol, mis hermanos, y las drogas pueden dejar daños y lesiones permanentes en la mente. Las personas que vienen a Cristo por salvación y liberación de tales enfermedades pueden conocer el poder sanador del Dios Todopoderoso. El registro de recuperación de adicción a las drogas por medio de médicos y psicólogos es deplorablemente pobre. Sin embargo, un milagro de la gracia divina ha libertado más de una vez de la esclavitud infernal a un pecador atrapado. Y aunque a menudo se requiere paciencia para ayudar a tales personas enfermas a encontrar su completa liberación, la Iglesia, como el hospital de Dios para un mundo enfermo, puede hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Pablo dijo a los creyentes en Roma cómo satisfacer las necesidades de sanidad tanto del cuerpo como de la mente. En Romanos 12, 1 y 2 les dijo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Nuestros jóvenes hermanos deberían ser animados a seguir este consejo y evitar el daño a la mente y al cuerpo que puede ser irreversible a menos que Dios les conceda su sanidad. A.B. Simpson, un líder de la Alianza Cristiana y misionera a principios del siglo XX y un defensor fuerte de la sanidad divina, dijo: la sanidad divina no es renunciar a las medicinas o luchar con los doctores o contra los remedios. Tampoco es siquiera creer en la oración o en la oración de fe o en los hombres y mujeres que enseñan sanidad divina. Tampoco es creer que la doctrina es verdadera, sino es realmente recibir la vida personal de Cristo para que esté en nosotros como la fuerza sobrenatural de nuestro cuerpo y la provisión de nuestra vida física. Es un factor vivo y no una mera teoría o una doctrina. Cuando Jesucristo se convierte en una realidad personal que habita en el creyente, cada parte de su ser es afectada. Jesús es el sanador. Antes del ministerio terrenal de Jesús y antes de su muerte por nuestros pecados, Dios declaró: yo soy Jehová tu sanador. Dios siempre ha sanado, aun cuando aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La sanidad divina fue algo que los humanos podían entender más claramente. Y aunque nosotros hoy no podamos ver a Jesús en carne y hueso, sabemos que personas como nosotros lo vieron y tuvieron una comunión personal con Él. Podemos relacionarnos con Jesús porque Él vino como uno de nosotros. Él se compadeció de nuestras debilidades y de nuestras flaquezas. Con esto, mis hermanos, llegamos al final de la lección 11.1, sanidad para algo más que la salud física. Este es un buen momento para pausar si lo necesita. De otra forma, vamos a comenzar la lección 11.2, la apropiación de nuestra sanidad. Al comenzar esta importante lección sobre la apropiación de la sanidad y ayudar a otros a apropiarse de su sanidad, debemos recordarnos del papel del Espíritu Santo en la sanidad, y esto ya fue considerado en la unidad número 2. Nosotros realmente tenemos a dos personas de la deidad que específicamente se menciona tienen un papel que cumplir en la sanidad. Por supuesto, esto no significa sanidad doblemente fuerte, porque hay una unidad completa en la Trinidad. Pero sí tenemos un gran número de pasajes en la Escritura recordándonos que podemos esperar ayuda del compasivo y comprensivo Jesús, así como del Espíritu Santo. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fue a través de la muerte de Cristo que la sanidad fue provista, y el Espíritu nos ministra la sanidad. ¿Qué consuelo más completo nos trae el Consolador? Los dones de sanidad están entre las manifestaciones del Espíritu provistas para la edificación y fortaleza de la iglesia, de acuerdo a 1 Corintios 12:9. Como los otros dones, las sanidades son administradas a través de los miembros del cuerpo. Sin embargo, la operación del don a través de un creyente no lo convierte en un sanador, así como la operación de la palabra de sabiduría no convierte a alguien que habla inspirado en una persona perpetuamente sabia. Así también ocurre con los dones de sanidad. El Espíritu debe dar un don fresco de sanidad para cada necesidad individual. El primer tema clave de esta lección nos habla de la comunidad cristiana en la sanidad divina. La naturaleza humana recibe la culpa por cualquier fallo, cualquier fracaso. El fracaso en recibir la sanidad divina no es la excepción. Muchas veces un santo que sufre ha sido objeto de un diagnóstico bien intencionado de un observador sano. Su fe es demasiado pequeña. Sin embargo, solo Dios sabe de quién es la falta de fe que es responsable por la tardanza en la sanidad, por lo cual es necesario que seamos sensibles a las necesidades de otros. Pablo nos dice que cuando un miembro del cuerpo sufre, todos los miembros sufren con él, y que cuando uno de los miembros es honrado, todos los miembros se regocijan con él. El llamado a la completa sumisión, o sea, a buscar primero el reino de Dios, se extiende a cada generación. Sin embargo, nuestras prioridades son con mucha frecuencia opuestas, cuando las cosas legítimas pueden usurpar la prioridad correcta del reino. Cuando esto ocurre, el cuerpo de Cristo es abrumado por una fe ondulante, según Santiago 1:6. Las preguntas y dudas perturban la fe unificada que ha caracterizado siempre los movimientos sobrenaturales del Espíritu. La unidad de mente y corazón es esencial, mis hermanos. Cada uno de nosotros individualmente es un miembro de la comunidad cristiana, el cuerpo de Cristo. Debe compartir la responsabilidad por cada miembro del cuerpo. Si verdaderamente deseamos ver milagros de sanidad, debemos estar dispuestos como cuerpo a pagar el precio de establecer prioridades espirituales en el orden apropiado. Busquemos primeramente el reino de nuestro Señor.
El siguiente tema clave nos habla de la fe en la única fuente de sanidad que es Cristo. Muchas personas enfermas están esperando el ministerio del cuerpo de Cristo en su beneficio. La fe es simplemente la clave, pero a veces recalcamos la fe en tal manera que este maravilloso don de Dios es visto como un encanto o fórmula espiritual para ser invocado cuando hay necesidad de sanidad. En este pensamiento erróneo, la fe se convierte en algo que los cristianos operan o activan para persuadir a Dios de hacer algo a favor de ellos. La falsa enseñanza de la confesión positiva cabe aquí en esta definición de la fe no bíblica. La confesión positiva fue considerada en la lección 2 del capítulo 10 y con más detalle en la declaración oficial de las Asambleas de Dios sobre el creyente y la confesión positiva. La fe es la descripción de una relación. Para los cristianos es una relación con Jesús. La fe es una confianza fuerte en tres cosas, mis hermanos: lo que Dios es, lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho. Jesucristo es la encarnación humana de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios ha dicho. Solo Dios es la fuente de nuestra fe. A medida que llegamos a conocerlo más profundamente, nuestra fe en Él crece y el resultado de esta fe impartida por Dios es la visitación sobrenatural del Dios mismo. El siguiente tema clave nos habla de seguir el modelo bíblico. La sanidad resulta del ejercicio de la fe iniciada divinamente. Nosotros no podemos crear fe. La fe genuina que trae la intervención de Dios a nuestras vidas ha sido y siempre será un don sobrenatural que viene de Dios. El origen, la operación y el efecto de esta fe son conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha ordenado algunos pasos que sus hijos deben seguir para llegar a este lugar donde Dios puede impartir fe para la sanidad. Lo primero es pedir el apoyo y ministerio de los líderes espirituales de la congregación local. Dice Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Cuando leemos los relatos de sanidad en el Nuevo Testamento, no se menciona a evangelistas que predican sanidad, llevando a cabo grandes reuniones y orando por largas filas de los enfermos y achacosos. No podemos negar que Dios ha usado tales cultos para sanar, como también igualmente importante para alcanzar a los perdidos cuando ellos ven una demostración innegable del poder de Dios. La sanidad viene por la fe en Jesucristo. Cuando el evangelista, bajo la unción del Espíritu, predica la verdad de la palabra de Dios sobre sanidad, la fe puede crecer en el corazón de los que necesitan sanidad. Infortunadamente, algunos de los cristianos enfermos o débiles consideran la reunión de sanidad en masa como la única manera de recibir sanidad. Ellos entonces viajan de una reunión a otra, esperando que el milagro de sanidad se convierta en su experiencia. Sin embargo, la Biblia enseña un modelo diferente que todavía funciona lado a lado con las reuniones de sanidad comunitarias. Llamar a los ancianos o líderes espirituales de la iglesia para venir y orar la oración de fe. Los ancianos o aquellos maduros en la fe pueden incluir al pastor, a los miembros de la directiva o a cualquiera en la iglesia que es usado por Dios como un guerrero de oración. No obstante, cualquier creyente lleno del Espíritu debe estar dispuesto a orar por un hermano o hermana que sufre. No sería una iglesia local bendecida por tener una congregación completa de personas que pueden tocar el trono de Dios con la oración de fe. Algunos pueden ser tímidos para orar por otros, afirmando que ellos no tienen el don de la sanidad, pero Dios sana a través de la oración de fe, así como a través del don más espectacular de sanidad. Todos los creyentes deben ser animados a salir y ministrar a otros. Usted puede ser el que ora la oración de fe cuando Dios, de acuerdo a su voluntad y tiempo, escoge sanar. Si Él sana, toda la gloria va para Él, no para la persona que ora. La oración de fe puede ser con o sin aceite. Según las Escrituras, en todas sus sanidades Jesús nunca ungió con aceite, pero hay un simbolismo al ungir con aceite que puede ser especialmente significativo para la persona enferma. Cuando en el Antiguo Testamento los sacerdotes ungieron a una persona para un trabajo particular, la persona era apartada para Dios. También ungir al enfermo con aceite puede simbolizar ser apartado para el especial cuidado de Dios. Lo segundo a tomar en cuenta es humildemente esfuércese por la rectitud personal y ministre a las necesidades de otros en el cuerpo de Cristo. Santiago 5:16 también dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago da un consejo práctico concerniente a la oración por los enfermos en la iglesia local. El enfermo puede incluso orar por aquellos que están sanos físicamente, los que podrían tener otras necesidades. Algunos leen equivocadamente Santiago 5:15 al 16.
asumiendo que toda enfermedad es resultado del pecado en la vida del enfermo. En cambio, Santiago está reconociendo que la sanidad debería afectar la parte espiritual de la persona, así como la parte física. Ambas personas, tanto la enferma como la que ora, deben estar en buenos términos entre ellas y con los demás en la congregación. Para ver la mano de Dios extendida en su sanidad, no deberían haber indicaciones algunas de pecado en nuestro Salvador y nosotros. La oración de un creyente justo realmente es poderosa y eficaz. Si hubiera algo que necesitara el perdón de Dios, Él está presto para conceder el perdón a quien se lo pida. Es muy importante la humildad de parte de la persona que Dios usa para orar la oración de fe. Toda la gloria pertenece a Dios, no a quien Él usa para cumplir sus propósitos. Podemos apreciar a quienes se rinden a la obra sobrenatural del Espíritu Santo, pero todavía debemos darle la gloria a Dios. Por último, procure darle a Dios oportunidad de sembrar fe a través del estudio y la aplicación de la palabra. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El escritor del Salmo 107 recuerda los viajes, las luchas y victorias de los israelitas. Entremezclado en los detalles de sus fracasos y éxitos, el salmista repite 4 veces su tema: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dios todavía tiene un amor inagotable y cosas maravillosas para quienes aceptan a su Hijo como su Salvador. Aproximadamente a la mitad del Salmo leemos: envió su palabra y los sanó. Cuando los hijos de Israel viajaron a través del desierto por 40 años, la palabra del Señor vino a través de Moisés. Esta palabra o verbo se hizo carne en Jesús, y los discípulos, deleitados en su presencia, absorbieron la palabra durante 3 años y medio. Para nosotros hoy, la palabra ha sido reducida a forma impresa, pero en esas páginas nos encontramos cara a cara con Jesús. Si tomamos el tiempo para estar en su presencia, para el enfermo y para el que necesita poder para orar por el enfermo, la palabra llama: ven, pasa tiempo con el sanador, oye su voz, siente el latido de su corazón por las heridas y errores de sus hijos. Acercarse a Jesús, significa ver el mundo como Jesús lo ve. Nosotros buscamos lo mejor de Él para aquellos que Él nos envía a ayudar. Y de esa manera llegamos al final de la lección 11.2, la apropiación de nuestra sanidad. Este es un buen momento para pausar si lo necesita. De otra forma, comenzamos con la lección 11.3, cuando la sanidad no ocurre. Sería grandioso si no tuviéramos que tratar con la realidad de que la sanidad no siempre viene cuando nosotros lo pedimos. Hemos estudiado algunas de las causas por la falta de sanidad en la lección 2, pero cuando todas estas han sido eliminadas como posibles razones y la sanidad todavía no se recibe, ¿cómo se responde o cómo responde un creyente? Aquí, mis hermanos, nosotros consideramos el principio de la soberanía de Dios y nuestro libre albedrío. Si cada persona enferma, aun cada cristiano por la que se ora sanara realmente, ¿no escogerían todos los pecadores enfermos identificarse con los cristianos y subsecuentemente ser sanados? ¿Sería tal conversión un arrepentimiento verdadero? Por supuesto, algunos han recibido sanidad y luego escogen convertirse en cristianos, pero Dios debe haber visto algo en su corazón que fue alcanzado por más que una sanidad física. El primer tema clave nos habla del cuerpo inmortal del creyente. En la eternidad, el tiempo y sus marcas no serán más, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, nos dice 1 Corintios 15:53. La enfermedad, las dolencias, el envejecimiento serán sorbidos en la misma victoria. Hay redención para nuestras almas en esta vida, una redención que lleva a la eternidad. La redención de nuestro cuerpo físico sucederá en el arrebatamiento. Y tenemos esa promesa que fue dada también a Pablo y ha sido dada también para cada uno de los creyentes. Otro de los temas claves de esta lección es compartir el amor de Dios, no juicio. ¿Por qué es que muchas personas no han recibido sanidad? ¿Es una falla de la iglesia que no ha pagado el precio para tener un ministerio dinámico de sanidad? ¿Es culpa de la persona por no estar abierta al deseo del Espíritu de ejercitar los dones de sanidad? ¿Es algo que el enfermo ha hecho o no ha hecho lo que ha traído la enfermedad? ¿O tal vez una falla de Dios? Hay bastantes factores a los que culpar. Sin embargo, más que tratar de determinar de quién es la culpa por la falta de sanidad, deberíamos examinar nuestros propios corazones. Servimos a un Dios de amor, no a un Dios de culpa. En vez de buscar explicaciones fuera de nosotros mismos, debemos preguntar sinceramente a Dios qué quiere Él que hagamos para aliviar la carga del enfermo y ayudarlo a llevar su peso. El enfermo puede estar en medio de nosotros, de modo que el sano puede aprender compasión, intercesión y servicio, al mismo tiempo que el que sufre está aprendiendo lecciones divinas. Dios le enseñó a Pablo que la gracia divina era suficiente, le enseñó a Job la humildad y la sumisión a su voluntad.
La enfermedad puede ser el resultado del pecado en la vida de un creyente, pero el que sufre ya sabe eso, y lo más probable es que haya examinado su corazón muchas veces. Sugerir pecado escondido puede ser doloroso para el individuo que ya ha buscado cualquier cosa que necesita poner en orden con Dios o con otra persona. Debemos estar seguros de que somos confortadores reales y no confortadores que condenan, como en el caso de Job. El siguiente tema clave nos lleva a hacer frente a la oración sin respuesta. Donald Lee, presidente de las Asambleas de Dios de Gran Bretaña a mediados del siglo XX, fue conocido como el apóstol del equilibrio. En uno de sus muchos escritos para revistas pentecostales, él observó lo siguiente. Decía, si Dios no nos sana pronto como lo deseamos, no necesitamos dudar de su disposición para contestar nuestra oración. Él puede estar demorando nuestra sanidad por alguna razón. Aunque Dios ha prometido salvar a todos los que acuden a Él por salvación, no hay una promesa en la Biblia de que todos los creyentes enfermos serán sanados en esta vida. ¿Quién puede discutir con Dios? Él ha decidido que los pecadores se salven solamente por la fe. Él ha permitido un recordatorio del efecto del pecado en un mundo caído, y luego sana según Él decida. Ninguna persona puede reclamar un mérito o dignidad mayor ante Dios porque ella haya recibido sanidad, pero otros creyentes no. Hechos 10:34 dice, Dios no hace acepción de personas. Nuestro pensamiento atado a lo terrenal ve el favoritismo cuando alguien recibe y otro no. Pero si usted todavía no ha recibido sanidad, usted no es menos amado o valioso para el Dios de nuestro universo. Cuando nos sentimos olvidados, cuando otros reciben sanidad, debemos recordar a nosotros mismos la rectitud, la justicia y la compasión de Dios. El último tema clave de la lección nos habla en espera de la sanidad. El mensaje poderoso de la Escritura concerniente a la sanidad divina es claro. Está en la naturaleza de Dios la voluntad de sanar. Dios nos ama y a través de la identificación de Jesús con la raza humana, Él entiende y siente el dolor y sufrimiento que nosotros experimentamos. La sanidad ha sido provista en la muerte y resurrección de Cristo. Promesa tras promesa a través de la Escritura nos asegura que Dios puede sanar y lo hace. Cada persona que pone su confianza en Jesús puede ser sanada. Debemos afirmar esta verdad con completa confianza si vamos a recibir sanidad. La falta de sanidad personal nunca debe guiarnos a dudar de la habilidad o disposición de Dios para sanar. Y aunque la palabra de Dios no explica por qué la sanidad no viene siempre en el momento que es requerida, esta sí describe la vida de fidelidad que espera pacientemente por la sanidad. ¿Cómo es esa vida? Pues dice, ore y disfrute la comunión con Dios. Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Lo segundo, camine en obediencia a la palabra de Dios. Tercero, espere en el Señor por la fuerza que Él da. Cuarto, anímese en la fidelidad de Dios. Gracias a Dios por su provisión de sanidad. Aunque en el mejor de los casos es solo restauración a un plano mejor en una vida humana de dolor, sufrimiento y con el tiempo de muerte física, a menos que Jesús venga antes de ese momento. Nosotros miramos hacia un tiempo cuando no habrá necesidad de sanidad. Todo será perfecto y completo. Juan vio ese día futuro como el tiempo cuando no habrá más maldición. De esa manera, mis hermanos, llegamos al final de esta lección 11.3, cuando la sanidad no ocurre, y también concluimos así el capítulo 11, titulado El cumplimiento de la promesa de sanidad divina. Dios les bendiga.